Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este nuevo episodio de su programa favorito, Desde el Rincón del Mundo. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre una de las obras que han tenido un gran impacto en toda nuestra historia. Así es. Nuestra historia que ha comenzado desde tiempos inmemorables, desde los tiempos de los mayas para ser más exactos. En un episodio anterior ya hablamos sobre la primera parte de esta obra, de este libro, el cual se llama El Popol Vuh, las historias del Quiché. La primera parte fue muy interesante, gracias al relator que estuvo con nosotros en aquel día, pero el día de hoy tenemos a un gran invitado que nos viene a contar la segunda parte de esta historia. En unos momentos más estaremos abordando más a fondo cada capítulo, cada hecho que se fue viviendo y que se fue relatando en este libro, por lo cual voy a dar la bienvenida a nuestro historiador, nuestro gran amigo, el licenciado Román Vázquez. Adelante. Muchas gracias, Salvador, muchas gracias. Pues sí, lamentablemente yo por cuestiones personales no pude venir la primera parte. Me hubiera encantado estar aquí junto con mi gran amigo también, Héctor Gordillo, el cual él tuvo el honor de contarte y contarles a toda tu audiencia sobre la primera parte de esta gran obra, que nos llena de placer obviamente el contarles a todos ustedes cómo se fue dando la historia, cómo fueron sus inicios. Pero desgraciadamente ahora me tocó estar solo, sin mi gran amigo Héctor, pero que voy a tratar de hacerlo lo más concreto posible y para que nuestra audiencia el día de hoy, que al parecer es mucha, pues tenga más noción sobre todo esto que se vivió hace muchos años, que nosotros nunca pensamos que iba a pasar o nunca nos imaginamos cosas así, pero que se dieron y gracias a este pequeño libro, a esta pequeña obra, pues lo podemos identificar. Así es, mi querido Román, pero bueno, antes de meternos de lleno, quiero saber tú cómo estás. Antes de meternos en todo esto de la historia, de personajes con nombres raros que a nuestra audiencia a veces dice, ¿quiénes son esos? O ¿quiénes fueron? ¿Cómo se pronuncia? Porque se escribe de una manera y se pronuncia de otra. Pero antes de meternos de todo eso, quiero saber tú cómo estás. Dime qué ha pasado, cómo te sientes. Cuéntanos, ¿qué ha... Pues mira, Salvador, ¿qué te puedo decir? Soy un hombre un tanto ocupado, si no te voy a decir que no, pero que en sus tiempos libres le da por seguir con la divulgación de nuestra historia que impactó nuestro país, un país hermoso, lleno de muchas culturas, de muchas costumbres, tradiciones que se han ido viviendo a lo largo de toda nuestra historia, vaya. Y pues respondiendo a tu pregunta del cómo me siento, cómo estoy bien, estoy hoy aquí, gracias a Dios. Yo siempre le debo todo a Dios, todo lo que he construido se lo debo a Él. Pero hoy me siento contento de poder estar aquí sentado contigo charlando, pero más allá me siento, ¿cómo decirlo? Un poco, perdona si me quedo callado en algunas ocasiones, pero es que estoy pensando la palabra perfecta para describirme cómo me siento. O sea, es tanta la emoción que siento en estos momentos que no puedo darte una sola palabra para describirlo. No sé si te ha llegado a pasar, que sientes como mucha emoción de contar las cosas que no sabes por dónde empezar, siquiera contestando tu pregunta del cómo me siento, pero me siento feliz, me siento contento, pero más que nada me siento afortunado de seguir en este mundo, pero más que nada el privilegio de estar sentado aquí contando las...
Muy bien, mi querido Román. Pues sí, también me ha pasado varias ocasiones junto con mi audiencia cuando me han invitado a otras entrevistas donde siento tanta emoción que no sé cómo describirla. Al igual que tú, me ha pasado de que no sé cómo dar una palabra, porque yo te dije cómo te sientes hoy y tú me dijiste no te puedo dar una palabra. O sea, son tantas las emociones, tantos sentimientos que se sienten en algún momento que no los podemos describir. Pero yo también me siento feliz de que estés aquí, me siento afortunado, es un privilegio tenerte aquí, y pues más que nada que nos sigan relatando el cómo se fueron dando las historias del Quiché a través del libro la obra del Popol Vuh. Que Popol Vuh, creo que si no mal recuerdo, en la primera parte se significaba el libro de la estera. O sea, es un nombre, un término algo raro que no se puede utilizar o no le dan la importancia hoy en día, pero que en su momento tuvo un gran impacto, porque tú dices Popol Vuh, el libro de la estera, las historias del Quiché. Muchas personas al leer ese libro, a ese título, se quedan y dicen, pues, ¿de qué va a tratar? ¿De qué me va a hablar? ¿Quiénes fueron los Quichés? ¿Qué significa Popol Vuh? Todo eso ya nos lo contaron en la primera parte que tuvo el honor de tu gran amigo, también un gran amigo mío, Héctor Gordillo, de poderlo haber contado. Pero bueno, ahora te tenemos a ti para que nos relates la segunda parte, de que yo me quedé, la verdad, muy, ¿cómo decirlo?, muy intrigado, muy todavía con curiosidad, y no podía esperar más para poder tenerlos aquí, pero desgraciadamente no pudo venir él, pero afortunadamente pudiste venir tú, que también tú tienes un gran conocimiento de todo esto, que no hace falta decir que tienes una gran carrera que te respalda, como historiador, como relator. O sea, tu preparación ha sido magnífica y creo que podrás hacer un gran trabajo. Así es mi querido Salvador. Pues sí, se significa el libro de la estera, Popol Vuh, las historias del Quiché. Los Quichés fueron los primeros originarios de la cultura maya que se dio en Guatemala, Centroamérica, o sea, todo eso. Creo que eso ya también te lo contó mi querido amigo Héctor. En la primera parte vimos cómo fueron cayendo muchos dioses a manos de Hunahpu e Xbalanque, que no sabían quiénes eran ellos, pero se dieron a conocer por cómo fueron acabando con los dioses, y pues con más que nada cómo los fueron matando. O sea, la inteligencia que tuvieron Hunahpu e Xbalanque para poder acabar con ellos. O sea, si recuerdas, al primer dios lo mataron de un cerbatanazo en su quijada. Le quitaron sus pertenencias y así sucesivamente. Con un cangrejo, con comida envenenada. O sea, cosas pequeñas que en su momento era una ingenuidad. Era una forma más de ir hacia allá a terminar con el objetivo, que obviamente el objetivo pues era acabar con ellos para pues irse dando a respetar, ¿no? Pero ¿qué crees? Que en esta segunda parte siguen aún Hunahpu e Xbalanque, pero vamos a verlos ahora no ya en su forma adulta, no. Vamos a verlos, sus orígenes, el cómo evolucionaron, cómo fueron creciendo, quiénes fueron sus padres, todo lo que hicieron en esos años que no vimos en la primera parte, los vamos a ver en esta segunda. Pues mi querido Román, no te interrumpo más y dejo que nos demuestres todo lo que tú sabes, todo lo que te respalda atrás de ti, y obviamente que nos deleites a mí y a la audiencia propia, porque ellos sabes que son las personas a las cuales más importancia se le debe de dar en estos casos, porque son los que nos están escuchando, ya sea que nos estén escuchando en la escuela, porque
también en las escuelas hoy se sigue retomando mucho estas obras. Y pues también una que otra personita no puede que nos esté escuchando en su casa, que esté manejando, que, ojo, si van manejando, gente, por favor usen cinturón de seguridad, atentos a cualquier señal, pero obviamente no dejen de escuchar. Y pues nada, no te interrumpo más, Román, adelante. Muchas gracias de nuevamente. Pues mira, vamos a hablar del origen de Hunahpu Xbalanque, pero antes de eso vamos a ver quiénes fueron sus padres. Que pues mira, el nombre del padre de Hunahpu Xbalanque es un poco parecido al de Hunahpu. ¿Por qué? Porque se llama Hunahpu, así llamado. Sus padres eran Ixpayacoc e Ixmucane. O sea, son nombres un poco raros para una persona hoy en día, pero que en ese tiempo tenían un gran impacto. ¿Por qué? Porque si no tenían el término Hun o Bukum, no tenías, por decirlo, como prioridad, no tenías como la certeza de hacer las cosas. Era como un nombre muy respetado. Solamente las personas que tenían Hun o Bukum en su nombre eran unas personas de alto rango, y pues más que nada que tenían poder. Pues mira, de Ixpayacoc e Ixmucaque, de ellos nacieron durante la noche Hunahpu y Bukup Hunahpu, de Ixpayacoc e Ixmucane. O sea, son como los abuelos, por decirlo así. Ixpayacoc e Ixmucane son los abuelos. Son los abuelos de Hunahpu Xbalanque, porque Hunahpu y Bukup Hunahpu son los padres de Hunahpu Xbalanque. Mira, ahora vamos a ver cómo eran con las mujeres, estos dos, los padres de Hunahpu Xbalanque. Pues mira, Hunahpu había engendrado y solamente tenía 2 hijos. Y de estos 2 hijos, el primero se llamaba Hunbats y el segundo Hunchoen. La madre de estos se llamaba Ixbayaquillano. Así se llamaba la mujer de Hunahpu, la madre de Hunbats y de Hunchoen. Y el otro hijo, Bukum Hunahpu, no tenía mujer, era soltero. O sea, fíjate, o sea, como alguien en esos tiempos, tú lo veías y decías, o sea, es alguien poderoso, ha de tener, pues, alguien por ahí escondido, porque nunca lo veían con alguien, ¿eh? O sea, eso era muy raro que vieran a Bukup Hunahpu con una mujer. O sea, era soltero. Incluso aquí nos lo dice. Pero estos 2 hijos, por su naturaleza, eran grandes sabios y pues tenían mucha sabiduría. Eran adivinos en la tierra, de buena índole y de buenas costumbres. O sea, mira cómo eran ellos dos. O sea, si no era por una cosa, era por otra. Si no era muy sabio, tenía buenas costumbres. O sea, eran unos muchachos para en ese tiempo muy bien vistos, por decirlo así. Pero aquí empieza lo interesante, mi querido Salvador. ¿Por qué? Porque mira, todas las artes que se les fueron enseñadas a Hunbats, a Hunchoen, que son los hijos de Hunahpu, era la flauta, el canto, que eran tiradores con cerbatana, que también eso, si recuerdas en la primera parte, Hunahpu Xbalanque también lo eran. Obviamente con mucha experiencia atrás de ellos, pero los primeros en usar cerbatanas, por decirlo así, fueron los hijos de Hunahpu, o sea que eran Hunchoen y Hunbats. También eran pintores, escultores, joyeros, plateros. O sea, mira cuánta enseñanza les dejaron sus padres a ellos dos. Obviamente el tío Bukup Hunahpu, también les enseñaba a sus sobrinos, a Hunbats y a Hunchoen. Y obviamente estos 2 chicos, los hijos de Hunahpu, pues también fueron desarrollando muchas prácticas gracias a
a sus padres. Ahora bien, Hun Hunapú, y Bukub Hunapú se ocupaban solamente de jugar a los dados y a la pelota todos los días. Que si recuerdas el juego de la pelota en nuestros tiempos de los antepasados, era con lo que decidía las cosas. Era el fútbol de esa época, de esos años. Tú sabes, y mucha historia detrás de todo esto, el juego de pelota era algo sagrado. Era algo sagrado. Y pues no podías tomarlo a juego. O sea, sí, era un juego. Pero obviamente había algo detrás de este juego. Ya si no era una apuesta, era el sacrificio de alguien, eran riquezas, eran terrenos, o sea, que trigo, maíz, todo eso. Incluso las pertenencias propias, ya sean inclusamente los hijos o lo que ellos decidieran los ganadores. ¿Y por qué crees que Hun Hunapú y Bukub Hunapú jugaban a la pelota todos los días? Aparte de que les apasionaba, se lo querían dejar transmitir a sus hijos y dejar un legado. ¿Por qué? Porque había una parte en este mundo que se llamaba Xibalba. Xibalbá, perdón, tiene acento. Xibalbá. Y pues estos dos, Hun Hunapú, disputaban de 2 en 2 juegos. Se echaban hasta el día 4 juegos y se reunían con otras personas que obviamente también jugaban, pero no eran tan buenos como Hun Hunapú y Bukub Hunapú. Hasta que un día un mensajero de Huracán de Chipicacalúa, de Raxacacalúa, era un mensajero de Xibalba. O sea, mira hasta dónde llegaron sus actos con el juego de pelota, y que llegaron hasta los oídos de Xibalba. O sea, Xibalba era como el gobierno hoy en día. O sea, eran unas gentes muy respetadas, que ellos dirigían lo que se tenía que hacer sí o sí. Y obviamente dentro de Xibalba existían señores, que en este caso serían como los dueños, entre comillas, dueños o presidentes, ¿sí? Como lo oyes en día que nuestro querido Andrés Manuel López Obrador, como aquí en el municipio de Tenancingo, Héctor Gordillo Sánchez. O sea, en Xibalba se regía por señores, y así se les llamaba, señores de Xibalba se les conocía. Pues mira, para no hacerte la más larga este primer capítulo, los señores de Xibalba, al ver la gran destreza que tenían Hun Hunapú y Bukub Hunapú al jugar la pelota, que eran los dos hermanos, padres de Humbats y de Hunchoen, vieron los señores de Xibalba el cómo ellos se desenvolvían en el campo, todo lo que hacían, sus jugadas, pero algo que no les pareció es de que ellos jugaban en los aposentos o en las pertenencias del territorio de Xibalba. Y eso es algo que no les pareció a los señores de Xibalba. Dijeron, ¿cómo es que alguien desconocido va a venir a jugar aquí a nuestros aposentos? Y pues como te dije hace ratito, el juego de pelota era lo máximo para muchas personas. Para los señores de Xibalba no era la excepción. Así que confrontaron a ellos, mandaron a un mensajero que se llamaba Bok, se pronuncia Bok, el mensajero del huracán de Xibalba. Pues este mensajero les llevó un recadito a Hun Hunapú y Bukub Hunapú. Y tú dirás, ¿por qué un recado? Pues mira, este recado solamente era para invitarlos a un juego de pelota de los señores de Xibalba. Obviamente los señores de Xibalba, al ver que ellos no poseían la gran cosa, porque eran humildes, poseían algo que les llamaba la atención, que eran los instrumentos con los cuales
ellos jugaban, que era que una como faldita de cuero, su propia pelota obviamente, los anillos, las cadenitas. En ese tiempo sabías que también los tener joyería en la cara también era muy bien visto, o sea, era como la moda en esos tiempos. Y obviamente mientras más joyas tenías en tu cara, más respetado eras. Pues también así tenían joyitas en la cara Hun Hunapú y Bukub Hunapú. A lo que voy es de que ellos querían las cosas de Hun Hunapú y Bukub Hunapú, los señores de Xibalba. Son muchos, ¿eh? No solamente es uno, ni son dos, ni son tres, son aproximadamente 14. Pero obviamente dentro de esos 14 van por niveles. Los máximos son, que ahorita más adelante te voy a decir sus nombres, no me quiero adelantar. Pero ese es el capítulo 1. Que los señores de Xibalba retan a Hun Hunapú y Bukub Hunapú a un juego de pelota para quitarle sus pertenencias. Como te dije, todo lo que dicen los señores de Xibalba se tiene que hacer. Y obviamente, si no asistían ellos al juego de pelota, los iban a matar. Que obviamente, cuando te mandan a llamar los señores de Xibalba es porque hiciste algo malo. Porque ellos son la máxima autoridad. Bueno, eran la máxima autoridad. Y obviamente si no haces nada, si estás tú en tus problemas, por decirlo así entre comillas, en tus asuntos, pues no te van a hacer nada. O sea, si no haces las cosas, no te pasa nada. Si no haces malas cosas, no te hacen nada. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que Bukub Hunapú y Hun Hunapú se metieron a jugar a los aposentos de Xibalba, donde todo eso estaba regido por los señores de este mismo espacio. Que mira, ya te voy a decir el nombre de estos dos ya para que vayamos entrando más en contexto. Los dos señores más respetados en Xibalba era el señor Halmetz y el señor Ajaltobok. O sea, mira cómo se llamaban. O sea, eran los más respetados de Xibalba, y que te manden llamar ellos para un juego de pelota se te hace un poco extraño, y obviamente no está de más pensar en qué te podría pasar. Eso mismo hicieron Hunapú e Xbalanque. Pues mira, el primer capítulo termina en eso, en que Hun Hunapú y Bukub Hunapú los citan a Xibalba, un juego de pelota. Ya saben que los quieren matar, porque pues no te mandan llamar porque sí. Y pues Hun Hunapú y Bukub Hunapú empiezan a hacer el plan. Empiezan a hacer el plan de qué podría pasar. Y si pasa algo, vamos a hacer esto. O sea, también eso fue lo que fueron pensando Hun Hunapú y Bukub Hunapú con el llamado de los señores de Xibalba. No me digas todo eso, mi amigo Román. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Se ve que la historia está muy interesante. Así como me lo vas contando, me lo vas desarrollando, me vas relacionando con otras cosas, le voy entendiendo. Y eso es lo que me gusta de ustedes. Que ustedes, si quieren, lo leen así, le entienda la audiencia, le entienda yo, sin importarles nada. Pero algo que me gusta de ustedes es de que no nos dejan con esa espinita. O sea, nos cuentan las cosas tal cuales pasaron, lo relacionan con hechos que se sabe que pasaron en esos tiempos, como el juego de pelota, que antes lo que se decía se tenía que hacer. O sea, todo eso yo no lo hubiera podido entender si lo leo así tal cual está en el libro. Pero como me lo vas explicando, me lo vas relatando, me gusta, me encanta esa forma de relatoría que tienen ustedes. Pues no por nada tienen un gran trabajo por detrás. O sea, para decir todo esto hubieron meses y meses y meses, hasta posiblemente uno que otro añito, de poder haber estudiado todo esto. O sea, no solamente toda su preparación, sino el libro tal cual.
O sea, ustedes lo leyeron, sacaron sus ideas, sacaron lo que van a decir, entendieron las cosas, lo plasman, se lo cuentan a las personas a modo que lo entiendan, perdón. Y pues es lo que veo que funciona. Porque en la primera parte con el amigo Héctor, también así tal cual tú me lo vas explicando, él me lo iba explicando. Por eso me hubiera encantado haber podido tener aquí a los dos y que hicieran una gran mancuerna. Pero veo que por separados, tanto tú como él tienen la preparación perfecta para la relatoría de este tipo de obras, que para nosotros los mortales, pues así yo les digo, los mortales hoy en día posiblemente no tengan esa comprensión o ese amor por la literatura como lo tienen ustedes. Pero bueno, dejo que continúes. Así es, Salvador, así es. Pues mira, seguimos con la historia. Nos quedamos en que van a Xibalba, Junjunapú y Bucub-Junapú. Pues mira, para que no se perdieran en el camino, los señores de Xibalba mandaron mensajeros. Los mandaron a que los trajeran. Y pues, ¿cómo hicieron esto? Poquito a poquito, los fueron metiendo en el camino, pero los señores de Xibalba no son tontos. Para que ellos llegaran asustados al juego de pelota, mira lo que hicieron. Los metieron llegando a la intersección, que había dos caminos. Uno era un camino oscuro, frío, y en el otro era un camino normalito. Pero los mensajeros, hasta eso, tenían la tarea de llevarlos por el peor camino. Pues ¿cuál fue? El camino oscuro. Mira, en este camino pasaron muchas cosas. Primero que nada, pasaron por muchas casas, así se les llamaba, para hacerlos dos cosas. Para tratar de matarlos y quitarles a la mala sus pertenencias, o meterles miedo. Miedo para que lleguen asustados al juego de pelota y se les haga más fácil ganarles sus cosas. Primero pasaron por muchas casas, como te digo, que antes de meterse a las casas pasaron por donde habían unos muñecos hechos de palo, arreglados por los señores de Xibalba, obviamente. Pero estos muñecos no tenían sentimientos. O sea, eran un poco insignificantes, por decirlo así. También para meterles un poco de tetricidad y un poco de miedo. Pues mira, ya fueron pasando en casa por casa. Llegaron a una casa oscura donde todo era tinieblas, mucho frío, obscuridad. Y pues ahí había un pino de Xibalba, el cual era como de ocote, el cual estaba puntiagudo y afilado, que con ese era como que lo más representativo en esa área. Y este ocote se los dieron a Junapú y a Bucub Junapú y Junapú, perdona, para que se alumbraran. O sea, querían que vieran que los señores de Xibalba no tenían un plan para matarlos, o sea, que iban como en son de paz, por decirlo así. Pero en esta casa oscura les dieron un pedazo de ocote, con un cigarro tenían que encenderlo para que pues pudieran ver en esa casa. Posteriormente pasaron a otras casas que ya no eran de tan relevancia. Pasaron a una casa que se llamaba de las navajas, una de los murciélagos, una casa donde habían unos tigres encerrados. O sea, con tal de meterles miedo o matarlos, era una de esas casas. O sea, eran muchos los lugares de tormento de Xibalba, pero no entraron en ellos Junjunapú y Bucub-Junapú. Solamente mencionáramos los nombres de las casas de castigo, pero hubo una que se llamaba la Casa de las Navajas, Chayinja, así se le decía en el lenguaje de ellos, que
en esa sí entraron. Fíjate, entraron. Y pues como ya habían pasado todos los tormentos de Xibalba y vieron que sí seguían en pie para el juego de pelota, dijeron, vamos a acabarlos. O sea, vamos a matarlos. Y en esa casa de las navajas fue cuando les dijeron, ahora van a morir. Serán destruidos y aquí quedará oculta su memoria. Serán sacrificados. Pero, ¿quiénes crees que dijeron eso? No fueron los mensajeros. Fueron Juncame y Bucupcame, los señores de Xibalba. Enseguida los sacrificaron y los enterraron en un lugar llamado el Puebal Chajá. O sea, era un como lugar donde sacaban la basura, como que no era para desechos, por decirlo así. Y pues, ¿qué crees? Hunhunapú murió. Le cortaron la cabeza y la enterraron al hermano mayor junto con el hermano menor. O sea, a ambos los mataron. Pero a Hunhunapú fue el que le cortaron la cabeza. Y los señores de Xibalba dijeron, lleven la cabeza y póngala en un árbol que está sembrado en un camino, por allá lejecitos. Eso fue lo que dijeron los señores de Xibalba, Pero una vez poniendo la cabeza en un árbol, ese árbol se cubrió de frutas y ya estaba fructificado. Pero esto fue antes de que pusieran la cabeza. O sea, mira cómo el poder de ellos, cuando todavía, cuando estaban ya recién muertos, todavía tenían poder. Y una vez en que solamente acercaron la cabeza a ese árbol para colgarla, fue cuando ese árbol se cubrió de frutos muy dulces, pero que obviamente ese árbol, esas frutas, no eran frutas, eran cabezas. Y estaba repleto. O sea, mira cuántas personas mataron los de Xibalba y colgaron sus cabezas como trofeo, por decirlo así, porque antes así se hacía, que cortaron su cabeza y lo pusieron en ese árbol. Al llegar la cabeza de Hunhunapú a ese árbol volvió a tener ese brillo. Obviamente los frutos eran cabezas, no dejaban de ser cabezas, pero ese árbol ya tenía más vida por el poder que tenía Hunhunapú. Ahora quiero contarte otra cosa de este árbol, y es una parte más de la historia. Una doncella tiempo después llega a Xibalba. Llega a Xibalba. Una doncella de un señor llamado Cuchumaquic. Y la doncella se llamaba Ixquic. O sea, era su hija de un señor. Llegó una doncella, escuchó la leyenda del árbol y pues como sumamente curiosa, y bien dicen, la curiosidad mató al gato, mira. Dijo, yo quiero ir a ver ese árbol, quiero ir a saber la historia, quiero verlo con mis propios ojos y pues ver que todo no sea una leyenda, porque era una leyenda. Te digo, mucho tiempo pasó para que desde que le cortaron la cabeza a Hunhunapú, que lo colgaron en el árbol, cuando llegó esta doncella pasó un largo tiempo. Obviamente cuando murieron Hunhunapú y Bucupjunapú, Jumbats y Junchoen, los hijos de Hunhunapú, eran pequeños, eran unos niños. Y en el momento en el que llega la doncella al árbol para presenciar la leyenda y la historia, estos dos jóvenes, estos dos niños, ya son un poco más grandes. Ya están en la adolescencia, por decirlo así. Ya eran más grandes, ya sabían mucho más cosas que les habían enseñado sus papás. Y pues esta doncella, como te digo, la curiosidad mató al gato, se acercó al árbol, lo vio
y le habló una cabeza. ¿Pero qué cabeza crees que le habló? Le habló la cabeza de Hun Hunapú. Le habló a la doncella. Y pues dijo, es verdad, la leyenda es cierta. Pues Hun Hunapú le empezó a decir que sí, que le habían hecho eso los señores de Xibalba, que se cuidara, pero que si quería probar un buen fruto de ese árbol, solo debía acercar su mano hacia donde estaba él, tomarlo y morderlo. O sea, eso fue lo que le dijo Hun Hunapú, pero todo esto era una trampa. En el momento que la doncella va acercando su mano para tomar la cabeza o el fruto, Hun Hunapú le escupe así un escupitajo verde, baboso. O sea, ya estaba muerto. Pero como te digo, el poder que ellos tenían y que cuando llegaron al árbol le dio más vida, como que se conservó ahí y esperó. Pues la doncella acercó su mano, le escupió. ¿Y qué crees que pasó con el escupitajo? Algo que no te imaginas. Por lo regular, la vida se da a través del afecto sexual, de relaciones sexuales entre papá y mamá, hombre y mujer. Pero aquí no. Con el escupitajo, la doncella se embarazó de Hun Hunapú. Y pues tú dirás, ¿cómo se va a embarazar? O sea, era el poder que ellos tenían. En esos tiempos no había ciencia que lo probara. Pero gracias a estos relatos pudimos ver que así fue cierto. Pues mira, ya después de que esta doncella empezó a crecer y a crecer el vientre, se lo contó a su padre. Pero su padre dijo, no, yo no quiero una hija embarazada y tú me mentiste, tú me fallaste. Y o sea, no fue cierto, o sea, solo fue con el escupitajo. Sí se embarazó, pero nunca le falló. Por eso te dije, la curiosidad mató al gato. Y pues, ¿qué fue lo que hizo su santo padre? Sacrificarla. La mandó a sacrificar con los señores de Xibalba. Los señores de Xibalba mandaron a sus mensajeros. La doncella habló con los mensajeros, le dijo, no me maten, por favor, mi padre está cometiendo un error. Y los mensajeros le dijeron, pues ¿cómo quieres que nosotros no hagamos nuestro trabajo si es lo que nos están pidiendo? Y si no lo hacemos, a nosotros nos matan. Y dijo, mira, mi padre te dijo algo, que llevaras mi corazón en una jícara. Mira, vamos a buscar algo que se asemeje al corazón, que se asemeje a la sangre, y yo me doy por perdida. Ustedes dicen que hicieron su trabajo, me sacaron el corazón, desaparecieron mi cuerpo como se los indicaron, se lo llevan a mi padre contento, y yo hago mi vida. Los mensajeros aceptaron la propuesta, y en un árbol que se le conocía como el árbol rojo de grana, de allí sacaron la sangre, bueno, que era un líquido que se asemejaba a la sangre. En cuanto lo cortabas, caía el líquido rojo y se coagulaba en ese momento. Era muy, muy, muy parecido a la sangre. Pues con eso se lo llevaron al padre de la doncella, al señor. Y pues lo vio, lo tomó, lo apretó y dijo, muy bien, es el corazón de mi hija. Hicieron su trabajo. Y en ese tiempo, la doncella... Pues mi querido Román, ¿qué te puedo decir? O sea, son hechos que nosotros nunca nos imaginamos, pero que pasaron. Ahora bien, todo esto que tú me dices se escucha de fantasía, y pues sí, es un libro de fantasía que está basado en hechos reales, obviamente. Y pues yo me lo imagino, así como me lo vas contando, me lo voy imaginando y se me vienen a la mente bosques, taparrabos,
lanzas, o sea, todo eso obviamente son instrumentos de aquella época, pero así tal cual me lo vas describiendo y cómo me vas relatando la historia, yo me lo voy imaginando y la verdad ¿cómo decirlo? Se me afigura tal cual la historia me la estás contando. O sea, tal cual el corazón, el fruto, la cabeza en el árbol, la doncella embarazada, el padre decepcionado. O sea, todo eso me lo voy imaginando. Bueno, pues bien, mira, pasamos a lo interesante. La cereza del pastel, por decirlo así. Voy a hacerlo un poco más largo porque tu audiencia ya de estar un poquito cansadita o puede que esté interesados, pero ya también para no hacerlo más largo. Pues mira, ¿cómo decirlo? El siguiente paso de la historia es ya la doncella acudiendo a ver a la madre de Hun Hunapú y Bukup Hunapú. Y que obviamente estaba ahí la madre de Hunbats y de Hunchoen, que es la abuela de ellos dos. O sea, la abuela se hizo cargo de los hijos cuando murieron los padres en Xibalba. Ahora bien, la doncella llegó diciéndole a la señora: yo soy su nuera y estoy embarazada de su hijo. La señora obviamente no le creyó, le dijo: ¿cómo vas a estar embarazada de mi hijo? Él ya tiene años muerto. Y le dijo: no es mentira, señora, yo aquí en el vientre traigo a su posible nieto y por favor acépteme. La señora simplemente no le creyó, le dijo: mira, si eres la mujer de uno de mis hijos, tráeme trigo de un terreno. Pues como sea, se lo trajo, se lo llevó para demostrarle que sí era pues la mujer de uno de sus hijos, que técnicamente no fue mujer, pero pues era la madre de sus nietos. Ahora bien, pasó el tiempo, la doncella se quedó en la casa, la aceptaron y nació Hunapú e Ixbalanque. Nacieron ahí, pero algo malo es que no eran queridos. Trataban de matarlos. A uno lo pusieron en un rosal para que con las espinas se muriera. Al otro lo pusieron, creo que en un hormiguero para que se lo tragaran las hormigas, pero no le pasó nada. Fueron creciendo. Obviamente compartían casa con los primogénitos de Hun Hunapú, que era Hunbats y Hunchoen. Y ahí estaba la familia feliz. Pues pasó el tiempo, obviamente vieron Hunapú, y Ixbalanque, que no eran queridos, mucho menos por sus hermanos, eran despreciados. Y pues dijeron: si no nos quieren, no nos van a querer. Y pues, ¿qué fue lo que planearon? Acabar con sus hermanos. O sea, imagínate eso, para que fueran los únicos y recibieran la atención. Pues mira, engañaron a sus hermanos para matarlos. Los engañaron, sí, así como lo escuchas. Los llevaron a un bosque para decirles que les ayudaran a bajar unas cosas, que no podían, que porque estaban pequeños y todo eso. Los hermanos, en toda la buena onda del mundo, dijeron: vamos, nos trepamos al árbol. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hunapú y Ixbalanque les dispararon con sus cerbatanas a modo de tratar de matarlos, a modo de tratar de herirlos. Ahora bien, esto
se puede decir que funcionó, pero no del todo. ¿Por qué? Porque dispararon a un árbol en el que estaban subidos que tenía magia. Esa magia convirtió a Humbats y Huncho, en los primogénitos, en simios. Los convirtieron en simios. Y pues corrieron asustados con su abuela. Obviamente todo esto era un plan, pero corrieron asustados con su abuela y le dijeron: abuela, abuela, nuestros hermanos son unos simios, tenemos que regresarlos a la normalidad. Y pues dijeron: ¿cómo los vamos a regresar a la normalidad si no lo cree la abuela? Pues sí, así como lo escuchas, no lo creía hasta que lo vio con sus propios ojos. Vio cómo sus nietos, sus primogénitos nietos, eran unos simios. La abuela se reía y se reía y se reía de ellos. Pero Hunahpu y Xbalanque dijeron: no te rías, abuela, si no, no vamos a poder regresarlos a la normalidad. Y le dice: sí, yo trato, pero no puedo, me gana la risa. Le dice: mira, vamos a tratar de llamarlos tocando sus instrumentos. Así van a venir bailando para poder regresarlos a la normalidad. Pero por favor, no te rías porque si no se van a echar a correr. Hicieron un intento. Llegaron los simios, los hermanos. La abuela se reía y se reía. Pues así se la llevó durante 3 intentos. Al cuarto, si no regresaban, era que ya los habían perdido para siempre. Y pues sí, tocaron una vez más. Al cuarto intento, la abuela vio que ya no regresaron. Y eso significaba de que ya estaban perdidos, que ya no podían regresarlos a la normalidad. Todo esto a causa de la risa de la abuela, por no contener la gracia de verlos como simios y bailando, con el ritmo de la música. Esto también llenó de tristeza a la abuela, porque ya no tenía a sus primogénitos nietos, ahora solo tenía a los segundos, los mal deseados, a los no queridos, por decirlo así. Pero todo esto era un plan de Hunahpu y Xbalanque. Ahora bien, todo esto después, la abuela adoptó y ya les agarró cariño a Hunahpu y Xbalanque. Y alguien por ahí medio le comentó a ellos dos que en su casa habían reliquias, pero que ellos nunca los habían descubierto. Nunca los habían descubierto. ¿Por qué? Porque estaban en la parte superior de su casa, obviamente donde no veían. Todo esto se los dijo un ratón, imagínate. Un ratón se los dijo. ¿Y cómo el ratón sabe? Porque andaba buscando comida y encontró las cosas. Le dijo: yo les ayudo a bajar esas riquezas, pero a mí denme de comer. Hunahpu y Xbalanque le creyeron, confiaron en él, en el ratoncito. Y pues le dijeron: mira, vamos a hacer un plan, vamos a hacer que nuestra abuela nos dé la comida, que nos dé agua. En el momento que ella se descuide, tú te subes, cortas con lo que está sujeto a la riqueza, que estas riquezas, adivina qué eran. Eran las pertenencias del juego de pelota de sus padres. No se los quitaron los señores de Xibalba. Los dejaron porque sabían que los iban a matar. Los dejaron en su casa, la abuela los colgó como recuerdo. Pues este ratón, astuto, a cambio de la comida, cortó con lo que estaban sujetas las riquezas, cayeron en manos de Hunahpu y Xbalanque, y el ratón se fue a comer las pocas sobras que había de comida. Con eso se hizo el trato. Ahora Hunahpu y Xbalanque comenzaron a jugar juego de pelota, lo perfeccionaron, obviamente no al mismo nivel que su padre, pero de no haber jugado tantas generaciones que lo que fueran los primeros hijos y después de ellos,
no jugaron nadie más el juego de pelota hasta que llegó Hunahpu e Xbalanque, y justamente jugaron en los aposentos de los señores de Xibalba. Los señores de Xibalba volvieron a ver, dijeron: ¿quién está volviendo a jugar en nuestros patios, en nuestros territorios? Y vieron que eran parecidos a quienes habían matado hace tiempo. Dijeron: ¿cómo pueden ser ellos? Ellos ya los matamos. Pues, ¿qué crees? Volvieron a mandar a sus mensajeros. Y ahora citaron en Xibalba a Hunahpu e Xbalanque. Pero no se los dijeron directamente a ellos, sino que se los dijo a la abuela. La abuela, toda aterrada, dijo: ¿cómo es que voy a perder ahora a mis nietos? Ya perdí a sus padres de la misma manera con los señores de Xibalba. Pues así fue. Los mensajeros dieron el recado a la abuela agarró a un piojito que iba pasando y le dijo: dile a mis nietos que los señores de Xibalba los citan para un juego de pelota. Y el piojo, cansado, vio a un sapo. Este sapo le ayudó a llegar más rápido. Este sapo se cansó y se lo comió una culebra para llegar más rápido. Esta culebra fue devorada por un gavilán, por un ave, y llegaron súper rápido a donde estaba Hunahpu y Xbalanque jugando. Toda esta cadena alimenticia es como lo vemos hoy en día. Los sapos se comen a los insectos. Las culebras se comen a los sapos. Y nuestra bandera, la bandera de México, tiene un águila devorando una serpiente, como lo pasó ahorita en la historia. Pero todo esto, toda esta cadena sirvió ¿para qué? Para que el piojito, con el recado de la abuela, llegara a Hunahpu y Xbalanque, para decirles que los señores de Xibalba los citaron en 7 días para jugar al juego de pelota, que llevaran sus riquezas. Ahora bien, mira, vamos a adentrarnos más a la historia ya para ir finalizando con esta parte. Como sabía Hunahpu y Xbalanque que habían matado a sus padres, los señores de Xibalba, idearon un plan. Agarraron a un mosquito que había ahí en su casita y, ya encaminados hacia Xibalba, hacia el juego de pelota, le dijeron a este mosquito: pícalos, pica a todos los señores, a toda persona que veas ahí, para nosotros saber quiénes son, para saber sus nombres. Y pues así fue. Estos chicos le ordenaron eso al mosquito, y este mosquito así lo fue haciendo. Fue volando y fue volando hasta que fue encontrándolos uno a uno. Los iba picando, les picó en el cuello, en la cara, y todos hicieron exactamente lo que quería Hunahpu e Xbalanque, que era saber sus nombres. ¿Por qué? Porque en el momento que el mosquito picaba a uno y corría, volaba, decía ¡ay!, o sea, de que le había dolido. Otro señor decía ¿qué te pasó? Y decía el nombre de él. Un ejemplo, le picó y dijo ¡ay! Dijo entonces Shikiripat. Y Bukupkame le preguntó que qué les había picado. O sea, mira el plan con el que supieron el nombre de todos. Y así, uno a uno, fueron diciendo el nombre de cada uno. Así fue la declaración de sus nombres, que fueron diciéndose unos con los otros. Y obviamente, hasta el más mínimo rincón donde había uno, el mosquito llegaba y lo picaba y escuchaba el nombre de él. Con esto, Hunahpu e Xbalanque supieron el nombre de ellos, ya supieron qué hacer, a quiénes atacar primero,
porque obviamente también sabían que si iban era porque los querían matar. Pero algo diferente a sus padres es de que cuando iban pasando por las casas, que ya te había dicho que la oscuridad, la casa oscura, perdón, la casa de los murciélagos, la casa de las navajas, todo eso, ellos lo dominaron. Ellos domaron a las navajas, ellos domaron a los tigres, ellos domaron a los murciélagos, ellos domaron a la casa de Ocote, a la oscuridad. Todo lo dominaron. Y pues tú dirás, ¿para qué lo dominaron? Precisamente para que no tuvieran el mismo final que su padre, que sus padres. Pero algo que sorprendió mucho en la historia era de que Hunahpu y Xbalanque sí pudieron llegar con los señores de Xibalba. No los pudieron matar. Y dijeron, estamos listos para el juego de pelota, que ustedes nos citaron para jugar a eso. Y los señores de Xibalba, asombrados y desconcertados de que ninguna de sus casas funcione, ninguna de sus trampas, dijeron, está bien, vamos a jugar con ustedes, pero a la mañana, o sea, al siguiente día, quiero que nos traigan en 4 jícaras flores, que nos traigan flores, y les dijeron qué tipo de flores querían. Obviamente, los señores de Xibalba dijeron que si no los traían, los iban a matar. ¿Por qué? Porque estas flores solamente se daban en su jardín de ellos. Y este jardín estaba custodiado por los esclavos de Xibalba, por los cuidadores, por los jardineros. Y Hunahpu y Xbalanque dijeron, ¿cómo vamos a tener esas flores para los señores de Xibalba? Pues agarraron a un conejito, imagínate, un conejito iba pasando por ahí brincando, tomaron al conejito y le dijeron, oye, necesitamos un favor, necesitamos que cortes unas flores estas y que llenes estas 4 jícaras. El conejito aceptó, no puso ninguna queja ni nada. Y como el conejito es muy pequeño y ellos, los cuidadores, estaban esperando a que aparecieran ellos para arrancar las flores, el conejito estaba calladito, cortando las flores, llenando las jícaras. En cuanto tuvo las 4 jícaras llenas, se las llevó de regreso. Ahora bien, Hunahpu y Xbalanque, ya con las flores en sus manos, regresaron con los señores de Xibalba al siguiente día. Se las presentaron y le dijeron, aquí están las flores. Obviamente los señores de Xibalba ya estaban enojadísimos, ya estaban emputadísimos, porque les habían burlado en sus caras. Les habían burlado todo lo que planearon que cuidaran, se los vino a hacer un conejo, pero este conejo tenía órdenes de Hunahpu y Xbalanque. Ahora bien, después de esto empezó el juego de pelota. Y pues terminó el juego, los señores de Xibalba no pudieron hacer nada, dejaron ir a Hunahpu y Xbalanque. Pero los señores de Xibalba no fueron tontos. Les dijeron que ya era tarde, que ya era noche, que no se fueran así solos, que se fueran a la mañana siguiente. Les ofrecieron una nueva casa, la casa del frío. Hacía un frío terrible, te lo digo, Salvador, un frío terrible. ¿Por qué crees que le dicen la casa del frío? Era una casa llena de troncos viejos que ya no calentaban nada, ya estaban podridos, o sea, ya no, ni para hacer una fogata servían. Pero esto querían los señores de Xibalba para que murieran. ¿Por qué? Porque sabía que se habían burlado de ellos. Dijeron, ¿cómo es que se van a burlar de nosotros y se van a ir así tal cual? O sea, no. Y lo que hicieron los señores de Xibalba fue ofrecerles esa casa. Pero esa casa tenía algo especial. Digo especial porque tenían planeado matarlos. Esto especial era un animal. Era un animal, el cual se llamaba Camazot, un gran animal cuyos instrumentos eran matar con una punta seca y al instante perecerían cualquiera que lo atacara. O sea, era un animal terrible.
y lo pusieron en esa casa precisamente para matar a Hunahpu e Xbalanque. Ellos sabían que tenían una nueva trampa. Hunahpu y Xbalanque sabían que tenían una nueva trampa y un nuevo reto. Llegó la mañana, los señores de Xibalba esperaban verlos muertos, pero ellos estaban llenos de salud. O sea, no les había pasado absolutamente nada. Y este animal solamente podía atacar cuando los viera. Pero como era una casa de frío con troncos, también oscura, no veía. Y obviamente también ellos se escondieron muy bien. A la mañana ya querían ver a las afueras, a ver si ya había amanecido. Y pues para defenderse tenían la cerbatana, por si llegaba algún trabajador de Xibalba, algún señor o alguna otra cosa, para poder atacarlo con la cerbatana. Pero en el momento en que Hunahpu saca la cabeza junto con la cerbatana para defenderse, voltea y Camazotz ya estaba a un lado de él para cortarle la cabeza. En cuanto vio esto, Hunahpu disparó, le cortó la cabeza Camazotz a Hunahpu, y Hunahpu le alcanzó a disparar con la cerbatana a Camazotz. Pues los dos murieron y quedó decapitado Hunahpu. Después Xbalanque le pregunta a su hermano que si ya había amanecido y todo eso, pero obviamente ya no le iba a responder. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo estaba inmóvil, ya no tenía cabeza. Entonces Xbalanque, avergonzado, los maldijo: desgraciados sean ustedes, estamos completamente vencidos. Y lo que hicieron los señores de Xibalba fue colgar la cabeza sobre el juego de pelota como un trofeo. O sea, mira cuánta burla. Esto por órdenes de Juncame y Bucupcame, que eran los señores más respetados en Xibalba. Y colgaron la cabeza así como también lo hicieron como con su padre. Pero Xbalanque no se iba a quedar de brazos cruzados, Él quería vengar la muerte de su hermano. Y pues, ¿qué fue lo que hizo? Juntó a todos los animales: jabalís, venados, ratones, conejos, de todo. ¿Y qué fue lo que les pidió? Que hicieran un ruido exageradísimo para que los señores de Xibalba y trabajadores y todo fueran tras ellos, dejaran de vigilar la cabeza, y Xbalanque se apoderara de la cabeza para poder revivir a su hermano. Así pasó. Los animales, con toda la exposición del mundo, que les ofreció comida, Xbalanque les ofreció mucha comida a cambio de que les ayudaran con este pequeño favor que les hizo, que les pidió. Y pues así pasó. Los animales hicieron un gran escándalo por todo Xibalba, pasaron por donde estaban los señores con tal de acabarlos y de atraparlos para que no hicieran tanto ruido. Xbalanque se metió por ahí, supo dónde estaba la cabeza, la tomó y se retiró de ahí. Pasó el tiempo y obviamente Xbalanque, con todo su poder y con todo lo que tenía a su alcance, pudo revivir a su hermano. Pero también, para no levantar sospechas, se convirtió él y su hermano en hombres peces. Se convirtieron en peces. Y obviamente el pueblo de Xibalba vio a los peces, los tomó, y después de un tiempo estos peces se convirtieron en unos hombres. Volvieron a renacer. O sea, mira el poder que tenían ellos para volver a regenerarse, para volver a renacer. Ya con esto voy a dar paso a la parte final de esta parte del libro, para dejar la parte 3 y 4 en otro momento. Pues mira, después de que se convirtieron de nuevo en hombres, no levantaron sospechas. O sea, los señores de Xibalba ya los daban por muertos o que ya se habían ido. Pues no. Hunahpu y Xbalanque tenían todavía sed de venganza. ¿Y qué fue lo que hicieron?
aprendieron a bailar, aprendieron a tocar mucho mejor de lo que ya sabían, y todo esto con tal de llamar la atención de los de Xibalba, para poder entrar de nuevo a sus aposentos ahora de la manera más cordial, o sea, de una invitación para un show, porque hacían bailes tradicionales, hacían música, hacían arte, o sea, todo lo que no se veía en esos días, ellos lo hacían de una manera perfecta, que llamaba la atención de cualquiera que estuviera pasando por ahí. Los señores de Xibalba no fueron la excepción. Escucharon de los rumores, pidieron que los citaran en Xibalba, que los fueran a traer para darles un show privado. Y como los señores de Xibalba eran la máxima autoridad, se tenía que hacer lo que ellos dijeran. Hunahpu e Xbalanque dijeron muy bien, obviamente no los reconocieron porque iban ahora sí como vagabundos, con rostro ya viejo, con un aspecto miserable, vestidos con ropa sucia, o sea que una apariencia que nadie los recordaba o los recomendaría. Pero ellos con su talento pudieron hacer que los señores de Xibalba se fijaran en ellos para darles un show privado. Ahora bien, estos sabían que tenían un plan: acabar con ellos sí o sí de cualquier manera posible. Pues así lo hicieron, mi querido Salvador. Estos dos, Hunahpu e Xbalanque, empezaron el show. Empezaron que un baile, que otro baile, que otro baile, que musiquita, que arte, hasta que llegó un momento en un baile donde uno se mataba y revivía. Los señores de Xibalba se quedaron así de ¿cómo puede ser eso posible? Pues sí, y así lo hicieron también con un trabajador, lo mataron, lo regresaron a la vida. Sacaron un conejo, lo mataron, lo regresaron a la vida. O sea, todo lo que mataban lo regresaban a la vida. Y los señores de Xibalba, asombrados, dijeron: ahora mata a él, ahora mata a él, ahora mátalo a él, ahora mátate tú, trónate una pierna y vuélvetela a poner, córtate la cabeza y vuélvetela a poner. Y así pasó. O sea, los tenían asombrados con todo lo que hacían ellos dos. Hasta que Hunahpu e Xbalanque dijeron: quieren saber, quieren probar más allá de lo que nosotros hacemos, que quieren vivirlo, quieren experimentarlo en carne propia. Los señores de Xibalba, enamorados, dijeron: sí, nosotros queremos. Mala elección. ¿Por qué? Porque este era el plan. Hunahpu e Xbalanque tomaron a uno de los señores, de los máximos señores, o sea, imagínate, tomaron a uno de los máximos señores, lo mataron y dijeron: ahora tú. Y tomaron a los dos, los mataron, pero no los regresaron a la vida. Y así fue como fueron vencidos los señores de Xibalba. Solo por un prodigio y por su transformación pudieron hacerlo. O sea, imagínate. Ahora, ya que tocamos los puntos de cómo fueron vencidos los señores de Xibalba y cómo vengaron la muerte de sus padres, se tomaron la ciudad de Xibalba ellos dos. Como ya no había quienes eran los máximos señores y los que estaban abajo de los que mataron, o sea, no eran nadie comparados a ellos dos. Y ellos dos ya muertos, es como si Hunahpu e Xbalanque tomaran el lugar de ellos, y así lo hicieron. Dijeron que iban a acabar con todos, y así lo hicieron. Pero nos estamos olvidando de algo, de la abuela. ¿Recuerdas que la abuela, ella recibió el recado de los mensajeros de Xibalba, ¿cómo decirlo?, invitando a sus nietos al juego de pelota? Pues se me saltó un poco la historia de decirlo, pero Hunahpu e Xbalanque sí se fueron a despedir de su abuela. Le dijeron que no se preocupara, que ellos en el centro de su casa habían puesto unas cañas y que las regara, y que si éstas se volvían a levantar es de que ellos estaban vivos, pero si no se levantaban es de que ya estaban muertos. La abuela con todos estos años ya no sabía si era verdad, si era mentira. Pues así lo hizo, regó las cañas
se levantaron. Y la abuela dijo, no, esto no puede ser posible, ya pasaron muchos años. Se volvieron a bajar. La abuela volvió a regar las cañas y se volvieron a levantar. O sea, eso era de que sus nietos estaban vivos. Y pues sí. Y en ese momento, como para despedirse de ellos, porque ya no los había visto, la abuela encendió fuego y quemó copal a un ladito de las cañas en memoria de sus nietos. El corazón de su abuela se llenó de alegría cuando se levantaron las cañas y fueron adornadas por la abuela, que les llamó Nicaja, que es el centro de la casa, que es donde estaban las cañas. O sea, mira el detalle que tenía la abuela de pasar de ser de los nietos no deseados a pasar a ser los más queridos por la abuela. Ya para finalizar, mira, te dejo cómo murieron Hunahpu y Xbalanque, porque murieron. Después de matar a todos los de Xibalba y acabar con todo Xibalba, fueron hacia donde estaban sus padres, sus cabezas, el árbol. ¿Recuerdas el árbol? Pues ese árbol. Fueron ahí, se despidieron de sus padres y dijeron, nosotros somos los vengadores de su muerte, de sus penas y de sus dolores que les causaron. Y después de que dijeron esto, subieron en medio de la luz y al instante se elevaron al cielo. A uno le tocó el sol y a otro le tocó la luna. Entonces se iluminó la bodega del cielo y la faz de la tierra. Y ellos están ahora con nosotros. ¿Por qué? Porque uno es el sol y el otro es la luna. No, Román. O sea, qué historia más detallada, qué historia más profunda. Porque en la primera parte nosotros vimos cómo todo era sangre, cómo todo era dolor, cómo todo era muerte. En esta parte también, pero nos dimos cuenta de que también el corazón y los sentimientos juegan un papel importante, no solo en las historias, sino también en la vida. ¿Por qué? Porque la abuela jamás se olvidó de ellos. Les honró su memoria al ver que todavía se levantaban las cañas y eso significaba de que sus nietos estaban vivos. Después de todo esto, vengaron la muerte de sus padres y tal cual como lo habían querido, vengaron la muerte de sus padres, se despidieron de ellos y como dioses se elevaron hacia el cielo y uno se convirtió en el sol y la luna. O sea, mira qué cambio de historia. Sigue siendo lo mismo, pero visto desde otra perspectiva. Y ahora, todo esto que me contaste y que me contó Héctor, se me hace muy detallado. ¿Por qué? Porque vemos la historia vista desde dos puntos. El punto que tú nos cuentas y el punto como yo lo veo. Y cómo lo ve la audiencia, que yo creo que me reflejo en la audiencia. Así como me lo estabas contando, yo me quedaba viendo, estaba fascinado, me iba imaginando la historia, el relato. O sea, todo eso fue muy bueno. No tengo la palabra perfecta para describirte el cómo me siento ahorita, que ya sé la segunda parte de esta historia, que es la creación de la vida, la historia del Quiché, el libro de la Estera. O sea, es el libro como de la vida. Y ahora, si yo lo hubiera leído por mi propia cuenta, hubiera términos, hubieran sido varias cosas que yo no hubiera entendido. Pero gracias a ti y a Héctor, que ya estuvo aquí con nosotros en el primer capítulo, en el primer episodio de la narración de esta historia, pude seguir con la interpretación propia, o sea, propia mía, de cómo fue pasando la historia, de cómo me la voy imaginando. Pero bueno, ya nos platicaste la segunda historia. Espero que en la tercera parte de este libro
esté con nosotros Héctor y estés tú, para que nos den a más profundidad en estos temas, porque creo que ya está un poco más cansada tu voz. Hubiera sido espectacular que hubiera estado él, pero desgraciadamente no se pudo. Pero quiero agradecerte de todo corazón que hayas estado aquí conmigo, con la audiencia, relatándonos todo esto. Y pues, más que nada, una felicitación por todo lo que has hecho, por todo lo que has logrado. O sea, entender este tipo de obras no es fácil. Tú dices, es un libro. No, o sea, no es solamente un libro. Es más allá. ¿Por qué? Porque te está transmitiendo sentimientos, te está transmitiendo historia, te está transmitiendo antecedentes. O sea, mucho antes de lo que vivimos de independencia, de conquista, todo eso tiene un antes. Y ese antes es lo que nos está relatando hoy. ¿Por qué? Porque todo esto viene de los quichés, de los mayas. O sea, los mayas fue la primera civilización azteca que estuvo aquí en el país, en los inicios de su historia. Después, antes de Cristo. O sea, todo esto viene a raíces centroamericanas. Porque, como dijiste tú, todo esto viene a raíz de Centroamérica, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras. O sea, viene todo eso. Cosas que nosotros no nos imaginamos. Pero nuevamente te quiero dar las gracias por haber estado aquí en el programa, por habernos compartido todo esto. Y pues más que nada, gracias por darnos esa interpretación que al menos yo la esperaba. Esperaba que ya pudieras estar aquí con nosotros. Y pues quiero despedir este programa dándote un gran abrazo, dándote la mano, dándote nuevamente las gracias. Y pues nada, eso es todo lo que se puede esperar el día de hoy. Creo que fue un programa un poco interesante, no puedo decir mucho. ¿Por qué? Porque creo que cada quien es libre de tomar este episodio como se lo dé su persona. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Román. Gracias por haber estado aquí. Y audiencia, nos vemos en otro episodio desde este programa, el cual es su programa favorito, el cual se llama El Rincón.